¿Cómo ligas acceso, calidad y costo? Y esto es una ecuación donde las tres variables están ligadas y no puedes aumentar las tres a la vez. Si quieres mayor acceso y por tanto bajar el precio de las matrículas, seguramente la calidad va a bajar. Si quieres gran calidad, eso tiene un coste y por tanto el acceso va a requerir que las matrículas tengan un gran precio o, y ahí está la cuestión, que los gobiernos crean unas universidades de formación y ayuden a subvencionar la formación de calidad. Señor Rector, doctor Enrique Castañeda Saldaña, señora Vicerrectora Académica, doctora Yesenia Mosayon Oblitas, señor Vicerrector de Investigación, doctor Carlos Cáceres Palacios, autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, autoridades de instituciones nacionales e internacionales que hoy nos acompañan, le agradecemos mucho su presencia. Estimados docentes, estudiantes, señoras y señores, juntos hacia el 2050 significa pensar en el futuro. Parece algo irreal, pero siempre ha sido necesario. Desde los inicios hasta la actualidad, el ser humano ha tenido la necesidad de prever qué podría venir o qué podría pasar. Desde la fantasía hasta la realidad, desde lo místico hasta lo carnal, siempre hemos mirado al futuro. Sin embargo, los avatares del día a día nos suelen consumir y no permiten generar el tiempo necesario para hacerlo. Hoy más que nunca es muy importante pensar en el futuro. Juntos hacia el 2050 significa pensar en país, nuestro país. Muchas veces agobiado por los problemas, las dificultades, la inseguridad, la recesión y todo lo que solemos ver y escuchar. Lamentablemente es el hoy del Perú. Pero, ¿el futuro tiene que ser así? La respuesta debe ser no. Para eso estamos todos los peruanos, que deseamos un país diferente, sin inseguridad ciudadana, con crecimiento económico, sin pobreza extrema, con igualdad y siendo el centro de todo el desarrollo en esta parte del mundo. Parece utópico, pero no debe serlo. Todo lo que he mencionado se puede lograr, porque somos capaces de hacerlo. Sí somos capaces de hacerlo. Es lo primero que los peruanos debemos interiorizar y saber que tenemos la capacidad para conseguirlo. Requerirá de paciencia, perseverancia, tolerancia, esfuerzo y unión, pero lo podemos hacer. Los invitamos a pensar en ese futuro donde tendremos un país con todo lo que realmente queremos. Hoy más que nunca es muy importante pensar en el futuro. Juntos hacia el 2050 es el ejercicio de prospectiva y visión de futuro que inicia hoy la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A pesar de ser la primera universidad, según varios rankings nacionales e internacionales, hemos decidido no quedarnos en el hoy, sino pensar en el futuro. Para este ejercicio nos va a acompañar el Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia y será compartido por todos nuestros miembros aquí en esta casa de estudio, docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados, socios estratégicos, empresas aliadas y la sociedad.
para así poder generar una visión de futuro que nos permita crecer con sostenibilidad, seguir transformando la vida de muchos ciudadanos en nuestro país y continuar desarrollando investigación e innovación de talla mundial. Hoy más que nunca es muy importante pensar en el futuro. Muchas gracias. Quiero comenzar presentando al doctor Joseph Planel Stein. Él es rector emérito de la Universidad de Cataluña. Ejerció como rector en esta casa de estudios del 2013 al 2023. Es licenciado en física por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un PhD en el Queen College de la Universidad de Londres, en el campo de la ciencia de los materiales. Ha sido presidente del Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino entre el 2016 y el 2022. Bienvenido, doctor Planel. Adelante, por favor. Quiero presentarles a continuación a nuestra segunda panelista. Es la doctora Paola Bustamante Suárez. Es ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social durante 2 periodos presidenciales. La doctora Bustamante es abogada, tiene más de 25 años de experiencia profesional, de los cuales 20 han sido sirviendo en el sector público. Actualmente es directora de Dividenza, Escuela de Gestores, integrante del Consejo Directivo de CUNAL y de la Asociación CERVE. Recibamos con un aplauso también a la doctora Bustamante. Nuestro tercer panelista es el doctor Elmer Puga Bustinza. Es director del Banco Central de Reserva, socio de Macrocónsul y consultor de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ha sido también director de organismos públicos como CINERMIN, COFIDE e INDECOM, y director en diversas empresas de la Bolsa de Valores de Lima. Elmer, por favor, adelante, compañeros. Y por supuesto también queremos invitar a este panel de expertos a nuestro rector, el doctor Enrique Castañeda Saldaña, que desde el 2021 se ha desempeñado en los cargos de director de la Dirección de Planificación, Gestión y Administración de la Facultad de Medicina. Ha sido jefe de la unidad administrativa de las facultades de Medicina, Estomatología, Enfermería y otros cargos dentro de la universidad. Doctor Castañeda, adelante, por favor, también, bienvenido. Muy bien. Seguramente que a medida que los he ido presentando a nuestros invitados, ya han ido sacando ustedes más o menos el perfil desde el cual cada uno de ellos aportará en el análisis de esta mirada conjunta de la universidad hacia el 2050. Gracias, ahora sí. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por este trabajo al 2050 de prospectiva que involucra además de manera importante a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Creo que eso es muy relevante. La planificación prospectiva no se debe hacer cerrada, sino con participación, porque es la única manera que todos nos vamos a apropiar. Yo siempre utilizo este concepto de apropiación, vamos a sumar en este proceso. Como Carlos bien señalaba, yo voy a dar algunos datos respecto a la situación social en nuestro país y seguro que durante el proceso vamos a poder también hacer comentarios adicionales. Lo primero, y es que la situación social en nuestro país no es la mejor después de mucho tiempo. Tenemos una población de 9 millones de peruanos en situación de pobreza. Tenemos aproximadamente 12 millones de peruanos y peruanas en situación de vulnerabilidad. Eso nos pone que más de 20 millones de peruanos se encuentran o en pobreza o en vulnerabilidad. Y vulnerabilidad implica una situación en la que cualquier shock vinculado con carencia de empleo o de ingresos en el hogar, situación de enfermedades de salud permanentes, catastróficas, como fue la pandemia,
o también la situación de riesgo de desastres. Si tomamos nota de los tres que acabo de mencionar, el Perú está constantemente en esta situación. Hemos tenido una pandemia, estamos en una situación económica compleja, ya Elmer nos va a contar cómo están los números, pero además estamos enfrentando un fenómeno global, un fenómeno del Niño. Parte del norte de nuestro país se va a ver afectado, mucho más de lo que ya ha sido afectado en los próximos meses. Por lo tanto, estos 12 millones de peruanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, probablemente hay un porcentaje que caiga en pobreza. Y ya se ha informado, no solamente desde analistas y expertos, sino también el gobierno ha reconocido que la pobreza se está incrementando en nuestro país. Por lo tanto, desde la mirada de cómo está el ciudadano, vemos que hay retos enormes. Además, vinculado con el hambre, toda esta situación está generando que en nuestro país, por lo menos de acuerdo a la información a septiembre, que son estadísticas publicadas por el IEP, y es que en el último trimestre, por lo menos hay hogares que se han quedado sin alimentación una vez, ¿sí?, en ese tiempo, sin comer. Esto agrava la situación del hambre y por lo tanto hay un reto que tenemos como país de cambiar esta situación. Además, de la mano con la inestabilidad política y en algunos casos jurídica, vemos que la inversión pública se ha visto afectada y la inversión en cuanto a ejecución de los recursos que han sido transferidos, pero también en cuanto a la inversión privada. ¿Cuánto se está apostando por nuestro país para seguir invirtiendo? Y eso es un círculo vicioso, porque si no hay inversión privada, no hay pago de impuestos. Si no hay pago de impuestos, la caja fiscal no se llena y por lo tanto no hay obra pública o la cantidad de obra pública que requiere el país para brindar mejores servicios. En esa medida, desde la mirada social, vemos que nos viene no solamente el año siguiente, sino probablemente algunos años de situación social compleja. Adicionalmente, sabemos cuál es la situación de nuestra primera infancia en nuestro país y de repente por ahí vamos encontrando algunos temas vinculados también con el rol de la universidad, sobre todo en los temas de salud y también educación, en los que ustedes tienen un rol clave. Y vemos que en cuanto a la primera infancia y el desarrollo infantil temprano, lo que más viene afectando en el país es la anemia. Vemos que ya son varios años, por lo menos 10, en los que no salimos de la situación que nuestros niños menores de 3 años tienen anemia y con las consecuencias que tiene para su desarrollo integral. Cuando hablamos de los niños menores entre 6 meses y 11 meses, la situación de la anemia se complica. 7 de cada 10 niños en promedio en nuestro país entre 6 meses y 11 meses tiene anemia. Por lo tanto, se ve mediado su desarrollo integral, su desarrollo cognitivo y el impacto que va a tener al inicio del año escolar, tanto en educación inicial, primaria y obviamente secundaria. Y a veces nos quedamos en esta situación y están los niños con anemia, son 7 de cada 10, en promedio 4 de cada 10 a nivel nacional, y lo dejamos como una problemática de infancia. Pero un país, para ser competitivo y crecer, captar recursos y garantizar desarrollo, tiene que tener como mínimo capital humano. Y el capital humano se forma desde la salud, la base desde los más chiquitos y luego la educación. Por lo tanto, hay un rol clave en la universidad vinculado con capital humano. Y la primera reflexión que plantearía, viendo estos números gruesos que acabo de compartir con ustedes, es la Universidad Peruana Cayetano Heredia mirará, digamos, en esta perspectiva del 2050, su contribución al capital humano en nuestro país.
Si la respuesta es sí, la pregunta es cómo va a contribuir a desarrollar ese capital humano. Además, contribuyendo al desarrollo del capital humano en nuestro país, estamos contribuyendo a que sea mucho más competitivo. Por lo tanto, vemos que entrando a analizar desde este proceso que ustedes están iniciando de perspectiva es cuánto la universidad en el rol que tiene actualmente puede contribuir a esa competitividad del país y a esa generación de capital humano a nivel nacional, teniendo en cuenta, conversamos más temprano, que vuestros estudiantes vienen de diferentes partes del Perú, probablemente un porcentaje importante de aquí, de la capital, pero también un porcentaje importante que vienen del interior del país. Como producto de este proceso formativo, podemos contribuir al capital humano en el país, al desarrollo del capital humano y de esa manera a ese desarrollo nacional. Por el momento, a mí me quedo. Muchas gracias. Los destacan por su calidad de la formación, también por la excelencia que se realiza la investigación en su universidad, pero probablemente su impacto es el mayor, puesto que hemos tenido muchos egresados destacados que han salido a todas partes del mundo, tienen un lugar muy privilegiado, aportando desde luego en diversas instituciones. En el mundo tenemos egresados destacados en América, en Europa, pero cuando también pueden retornar. Hace unos años teníamos una beca de retorno que permitía repatriar a egresados destacados que venían a aportar. Eso podría mejorar mucho más si les damos condiciones para que puedan ejercer en el país y aportar. Pensamos también cómo nosotros, como universidad, podemos mirar esa proyección de futuro y proyectarnos a una visión de qué tipo de universidad queremos fortalecernos, qué áreas de las ciencias, de la educación y qué otras carreras que podemos formar. Ahí estamos, por ejemplo, funcionando en nuevas carreras que son importantes para el desarrollo del país. Hablaba de la ingeniería, también las nuevas tecnologías que son necesarias utilizar en la formación y como competencias para el mercado laboral. Es importante que el Estado tenga competencias que les permitan utilizar las nuevas estrategias de enseñanza. Ahora la tecnología ha desarrollado mucho, estamos hablando ahora de inteligencia artificial, que requiere ser incorporada como parte de este aprendizaje y bagaje conocimiento que se convierta en habilidades para el trabajo, para aportar a las soluciones de la problemática real, la problemática de la sociedad. Entonces ahí es un tema muy trascendente, el aporte de la universidad en la solución de problemas del país y del mundo. Es decir, ya no solamente ciudadanos que se forman con ética, con valores, con habilidades, pero que a la vez contribuyen a un desarrollo social, a un impacto importante en la solución de problemas que la sociedad está esperando. Tenemos una larga tradición de aportes que ha hecho la universidad a través de investigaciones, pero consideramos que esto es mucho mayor. Podemos lograr un mayor impacto si es que pensamos en esa visión de futuro y la gran problemática que nos hace reflejar, porque nos está transmitiendo esta problemática que tiene la región entera de Latinoamérica y que podemos nosotros, con un liderazgo, con una mejor estrategia, proyectarnos a un mejor resultado en corto, mediano y largo plazo. Que sería la visión de futuro que la universidad tiene que estar muy vinculada como universidad y a la vez con el entorno social del país y de región y de acuerdo al mundo. Sí, para hablar de estrategia, ¿no? Realmente yo creo que el ejercicio que hace la universidad, nuestra hermana que es en Heredia, de poner las luces largas y mirar hacia el futuro, es bastante único en el entorno universitario y por tanto felicito por la iniciativa. Dejadme empezar, en todo caso, porque yo vengo de la
ámbito de la educación, pues hablar de educación. Si diésemos el ejercicio de pensar qué ocurriría si Galileo Galilei renaciese y volviese a la Tierra, con toda su experiencia, lo trajesen a una universidad, pues sabría que era una universidad, porque vería una tarima, y vería un emperador, y vería una persona hablando a otras personas, ¿no? Si lo llevasen a un quirófano, no sabría dónde está, porque así como la medicina, y vosotros lo sabéis bien, ha adoptado toda la tecnología que iba apareciendo, la educación, ¿no? Realmente es más fácil, porque la medicina es científica y se basa en las evidencias. Los médicos, cuando trabajan en su día a día, basándose en la evidencia, hacen mejorar esa medicina. A nadie se le ocurre que un enfermo se cura sangrándolo con sanguijuelas, como se hacía en la época medieval, ¿verdad? Esto no se nos ocurre. Esto la tecnología y sabemos cómo tratar a los enfermos. Quizá porque el resultado en medicina es a corto plazo y tú puedes ver si el enfermo sana o no. En educación los plazos son mucho más largos. Ver si una metodología educativa tiene éxito, pues hay que verlo al cabo de 20 o 30 años. Y esto es un plazo muy largo y lo dificulta mucho. Pero lo que ha ocurrido en este siglo, de pronto, es que, como dice Sanjay Sharma fue vicepresidente del MIT hasta hace poco. Él decía, el siglo XXI para las universidades empieza en 2021. De pronto tenemos una pandemia y la formación está presencial que viene ocurriendo desde la época de Sócrates y de Platón, la escuela platónica, los estudiantes se reunían alrededor de Platón y aprendían de Platón, los estudiantes, las élites, los esclavos no estaban con Platón. Recordemos esta función de la educación. Aprendían de Platón o luego de Aristóteles. Esto es lo que hemos venido viviendo en el modelo, digamos, educativo que hemos tenido. De pronto, en 2021, todo el mundo se conecta por Zoom. Y por tanto, todo el mundo debe apañárselas para ver cómo se mantiene el contacto de estudiante-profesor sin la presencialidad. Y esto es un cambio de paradigma, porque la tecnología está aquí, hace tiempo que está aquí, pero las universidades han descubierto que no van a poder vivir sin ella a partir de la pandemia. Entonces aquí se nos plantea la gran pregunta. ¿Realmente la tecnología nos debe permitir hacer lo que ya hacíamos de forma más eficaz y más eficiente? Si nos hacemos esta pregunta, esta es la pregunta equivocada. Si la tecnología debe servir para hacer lo mismo que ya hacíamos de forma más rápida, más eficaz y más eficiente, aquí fracasaremos. La pregunta es, ¿qué nos va a permitir hacer la tecnología que hasta ahora no hacíamos? Y por tanto, ¿qué posibilidades nos abre? Fíjense, el teléfono fijo de cobre sufre una evolución incremental al inalámbrico. Pero el inalámbrico hace lo mismo que el fijo. Exactamente lo mismo. La reingeniería es el smartphone, donde aparte de hablar por teléfono en el smartphone, puedes escribir, puedes leer, puedes hacer imágenes, y por tanto la tecnología te ha aportado un plus que hasta ahora no tenías. Yo creo que esa es la gran discusión que deben afrontar las universidades. El profesor me decía esta mañana, me contaba cómo vais a usar la simulación para la formación en medicina, a través de muñecos o a través de simulación puramente informática. Ahí van a estar las respuestas que hay que ahondar y que darán lugar a la vida. Y permitiendo un último apunte, sé que pero uno en cuanto a la gestión. Yo creo que es fundamental revisar la gestión de las universidades en este siglo XXI con la incorporación de la tecnología. Porque la tecnología va a depender de la estructura que se dé a la universidad. No es cada profesor, cuando teníamos la pandemia, que cada profesor se conectaba con su Zoom y pasaba sus PowerPoints, sino que es toda la institución que va a dar soporte a este cuadro de profesores para que la tecnología actúe en la formación. Y esto nos lleva a una pregunta que seguramente vuestro director de administración
se hace, y es una pregunta que las universidades americanas privadas se han hecho durante muchos años, y es lo que llaman el triángulo de acero. ¿Cómo ligas acceso, calidad y costo? Y esto es una ecuación donde las tres variables están ligadas y no puedes aumentar las tres a la vez. Si quieres mayor acceso y por tanto bajar el precio de las matrículas, seguramente la calidad va a bajar. Si quieres gran calidad, eso tiene un coste y por tanto el acceso va a requerir que las matrículas tengan un determinado precio o, y ahí está la cuestión, que los gobiernos crean en las universidades y la necesidad de formación y ayuden a subvencionar la formación de calidad. Yo creo que podemos seguir discutiendo. Muchas gracias, doctor Planel. Hola, buenas. Primero, brevemente agradecer a la universidad por esta amable invitación de compartir con ustedes unas cuantas ideas sobre la economía peruana. En Perú al 2050 faltan 30 años, digamos, 25 años más. Pero quería un poco comenzar viendo hacia atrás de dónde venimos, en la República Peruana, que está por cumplir 200 años el próximo año, donde realmente fuimos libres. ¿Pero libre para qué? Una república nueva que haya nacido, que no podemos echar la culpa a nadie. Lo que nosotros hicimos desde ese momento hasta ahora es solamente responsabilidad nuestra. Y en estos 200 años hemos tenido tres grandes crisis. La primera, la independencia. Teníamos que pagar, ¿no?, los costos de la guerra a los que nos habían liberado. Y los primeros 20 años teníamos puro militar. Los militares eran los presidentes del Perú. Y le seguimos cobrando se llamaba así, a los indios, los impuestos. Perú era libre, pero seguimos cobrando a los más pobres los impuestos, ¿no? Luego, una maravilla apareció, el guano, ¿no? Una maravilla, como dice tener aquí, en todo el mundo, un solo país del mundo tenga litio. Ese es el equivalente al guano, ¿no? Era irrepetible por características propias de la costa peruana, ¿no? Y eso hizo posible que el Perú se reconstruya, ¿no? Recién nació el Estado peruano, ¿no? Con fondos, pudimos tener ferrocarriles, etc. Y luego vino la segunda gran crisis, la guerra con Chile, que realmente nos empobreció mucho, fue la más fuerte crisis económica de la ciudad republicana, ¿no? Pero nos reconstruimos también, Perú salió adelante, ¿no? Comenzamos a darnos cuenta que pues, teníamos gran capacidad agrícola y mineral y salimos rápido, ¿no? Y es lo que nosotros teníamos en el Canal de Panamá. En Perú, eso no es menor. Sin Canal de Panamá, toda nuestra exportación salía por el sur, ¿no? por la Patagonia, y era más caro. Solamente las cosas muy fuertes podían triunfar en el mundo, porque era caro sacarlo desde Perú. Y nos comenzó a ir tan bien que en los años 50 el PIB per cápita peruano era igual que el PIB per cápita español, aunque no lo puedan creer. Era el mismo, ¿no? Con los problemas severos de la guerra civil y todo. Y en los 70s, en fines de los 60, Perú tenía el mismo PIB per cápita que Chile. O sea, Perú, Chile, España eran naciones con un desarrollo similar en ese momento, ¿no? Y tuvimos nuestra tercera gran crisis, ¿no?, que fue hecha por nosotros. Que no era una guerra, no era la independencia, no era la guerra del salitre. Nosotros mismos hicimos políticas públicas nefastas, ¿no? La macroeconomía se hizo trizas, déficits fiscales permanentes, ajustes, economía sobreprotegida, estado elefantiásico, y de pronto Perú se paró en seco, ¿no? Los 60, los 70, los 80, y perdimos todo lo que hemos ganado hasta los 50, ¿no? Y desde los años 90 reconstruimos la economía es otra, ¿no? Hace posible hoy día, por ejemplo, tener bajo déficit fiscal, tener la inflación controlada. Fíjense, este año la inflación en Perú, ahora mismo, es menor que en Chile, en Colombia, en España, en Inglaterra y en Estados Unidos. Ahora, siendo alta, ¿no? Y va a bajar. Entonces, eso es algo muy potente, pero nuevamente la tenemos comenzado a destruir, ¿no? Estamos entrando a una cuarta fase, ya no como la posguerra de independencia, ni la posguerra con Chile, ni el error mayúsculo de tener políticas económicas totalmente equívocas, ¿no? Lamentablemente, esta tercera crisis que comenzó en los 60 hasta los fines de los 80 nos agarró con un rápido crecimiento de la población. Algo novedoso, pero no era Perú, 3/4 partes de la historia republicana faltaba gente. Tanto así que teníamos que traer, ¿no?, mano de obra de
África y del Asia, ¿no? Pero en los últimos 50 años la población se reprodujo muy rápido, más rápido que lo que la economía podía absorber, y creamos lo que tenemos hoy día. Una situación muy difícil, rápidamente. ¿Cuán difícil será que la primera mayoría laboral de Perú sea independiente? ¿No? Hoy día nos hemos levantado a trabajar 18 millones de personas. De esos 18 millones, 5 millones son independientes en las ciudades, de grafiteros. Ganan en promedio 1.000 soles. Tenemos la primera mayoría laboral del país, es independiente, que ganan 1.000 soles, ¿no? Con un capital humano bajo. Ok, no hemos podido absorber hasta ello, pero también hemos podido duplicar el tamaño de la economía. Entonces, ¿qué cosa ha comenzado a marchar mal? Desde el año 2015. En el año 2015 y 2016, el Ejecutivo perdió control del Congreso. Y eso no es menor. Cuando eso ha pasado, en los últimos 180 años había golpe de Estado, ¿no? Ahora eso no es posible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos debilitando masivamente con unas bombas nucleares. Hemos cerrado congresos, hemos vacado presidentes y hemos rotado como nunca la velocidad de los grandes puestos públicos. Entonces es una combinación perversa. ¿Y eso ha afectado a la economía? Sí. ¿De cuánto? La economía peruana estaba preparada para irse a crecer 6% al año, indefinidamente. Una maravilla. De hecho, ha sido así. Ha sido la economía que más ha crecido en América Latina en los últimos 15 años, de las grandes, ¿no? Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Venezuela. Y esa crisis política que tiene estos 6 años ha provocado que ya no sea 6, que sea 3, entre 2,5 y 3. El costo de no ponernos de acuerdo nosotros mismos, no vamos a culpar a nadie, no hay que culpar a los monetarios, ¿no es cierto? O el niño. Nosotros mismos tenemos trastabillado y ahora la economía está preparada para crecer no 6, sino entre 2,5 y 3. Es la nueva velocidad de Perú. Entonces, si no hacemos nada distinto, business as usual, no, de acá a 2050 vamos a crecer entre 2,5 y 3. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno para los negocios. Una economía que crece entre 2,5 y 3 vende cosas, pero es malo para el país, no es suficiente, porque estos jóvenes que entran al mercado laboral, estos independientes que ganan poco, estos informales que quisieran ser formales, que también ganan poco, que quisieran un mejor nivel de bienestar, y con 2,5 y 3 no mueven la aguja. Con 2,5 y 3, año a año no das empleo a los entrantes. Das empleo a los entrantes, pero con salarios de 900 soles. La velocidad crucero de Perú ahorita es un país que a pesar que crece, que genera empleo, que genera negocios, no es suficiente para absorber a los entrantes. Y si ni siquiera es posible que haga eso, tampoco puede absorber a los independientes, que están haciendo lo que pueden. Entonces, tenemos que cambiar. Hay varios futuros, ¿no? Un futuro es ese. El futuro es ese. Un país que crece entre 2,5 y 3 a 2050. Otro escenario, hay varios futuros, ¿no? Otro futuro sería que nos vamos a con los peruanos, una reforma política y que produzcamos mejores políticas públicas para crecer entre 4 y 6%. Eso es posible, sí. Es posible empeorar, también es posible empeorar, ¿no? Si hubiera estado de gobierno el señor que quiso dar golpe de Estado hace un año, estaríamos sin duda peor que hace un año, ¿no? Entonces, hay varios futuros, solamente depende de nosotros, de historia. En parte, la nueva normalidad de Perú no es cero. O sea, este año no es que va a dar la coyuntura, porque estamos hablando del 2050, ¿no? Pero este año no se va a repetir, es raro. Tenemos problemas climáticos, tenemos la inflación alta que ha comido los salarios, tenemos, el año pasado fue un récord histórico de construcción que no se le puede ganar nunca, ¿no? Entonces, recién encima volveremos a esos niveles. Son factores irrepetibles que hacen que hoy día crezcamos. Este año vamos a crecer con 0, menos 0,5, ¿no? El año 2023 yo va a caer menos 0,5. Y gracias a aquella época. Sin que haya hubiéramos caído menos 1. O sea, la sensación, digamos, la sensación de los negocios hoy día en Perú es que el PIB hubiera caído 1%. No cae 1% hace 25 años, después sin contar la pandemia. Esa es la verdadera sensación. Gracias a aquella época está pues, como que vamos a caer menos 1. Entonces, pero eso no es repetible, no es que la crisis política nos ha llevado a hacer, no es así. Este año va a pasar, pero vamos a volver a la normalidad. Esa normalidad no es muy positiva, digamos, está en nuestras manos, ¿no? Reconstruir la política, que es la causa verdadera de por qué la economía peruana ha perdido velocidad. Del 6, repito, entre 2,5 y 3.
Y no solamente la inversión privada no va a salvar, ¿cómo se termina? Eso es mentira. ¿No? Ojalá que haya inversión privada, sin duda, no tengo ninguna duda de eso, pero solita no basta. Hay tres patas que construyen el desarrollo de los países en el largo plazo. Una es la inversión privada, sin duda, pero el otro tercio es la educación, es la calidad de la educación. Y sin calidad de educación no vamos a ningún lado. Y si seguimos importando peruanos, ¿no? Jóvenes, como ha ocurrido el año pasado y este año, se está yendo la mejor gente fuera y no vuelve. Y la tercera pata de este desarrollo es lo que vamos a llamar la productividad total, la institucionalidad. Eso también es central, no solamente es inversión privada, es gente educada, pero también que la institucionalidad funcione. Porque ¿de qué ganas, digamos, una empresa, una fábrica, digamos, con el mejor sistemas informáticos del mundo, el mejor capital, la mejor gente educada del mundo, pero fuera de la fábrica te asaltan, ¿no? Porque piden cupo y pierde eso que ya estás esforzado, ¿no? Los comienzas a perder, o vienen juicios interminables con corrupción, claro, lo que está fuera de la compañía, y si no funciona bien, también te afecta la productividad, ¿no? Y te hace menos productivo. Y no solamente es válido por una gran empresa, sino a la persona. Imagínate un cafetero, ¿no? Que hoy día hace 3 trabajos al día, o el tema de transporte. Si tuviese un buen transporte en la ciudad, podría hacer 4 trabajos al día, ¿no? No perder el tiempo entre su casa, los 3 trabajos y volver. Podría hacer 3 trabajos, podría hacer 4. Oye, 1 de 3 es 30% más, o sea, su sueldo anual sería 30% más, solamente por un sistema de movilidad. Eso no son cosas menores, entonces tenemos que resolver eso para volver a crecer en el futuro. Pero, insisto, hay futuros. El actual futuro, si no hacemos nada especial, 2,5 o 3 es un fracaso como país emergente, ¿no? Porque el mundo crece más de 3, el mundo, ¿no? Entonces es un país que está atrasado, tiene que ir más rápido que el mundo para lograr una convergencia que no está ocurriendo. En ese estado de cosas que Paola Bustamante nos ha contado en términos de las complejidades sociales que atraviesa el país, los retos tecnológicos de los que ha hablado el doctor Planel, la incertidumbre económica que plantea el Cuba, de pronto aparece la Universidad Peruana Cayetano Heredia y dice: yo en este marco de incertidumbre voy a mirar hacia el futuro y voy a pensar hacia el 2050. Y la pregunta es: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede planear una universidad del 2050 en el marco de una profunda incertidumbre? Y yo quiero trasladarles a ustedes la pregunta: ¿qué han hecho en la Universidad Cayetano Heredia para que eso ocurra? ¿Cómo se ancla esa mirada de futuro? Por favor, cualquiera que pueda responder o que quiera intervenir, yo le cedo la palabra. Hola. Gracias. Hola. Sí. Bueno, una primera reacción a la pregunta que me hace Carlos es mirar internamente a la universidad desde todos los integrantes de la comunidad universitaria. En ese contexto, ¿qué es todo lo que se ha hecho hasta hoy? ¿Cuál ha sido ese perfil de la universidad hasta hoy? ¿Cuánto de eso que el país es hoy, la universidad, contribuye? ¿O ha contribuido o no? Primero, en la formación académica de primer nivel, como bien lo ha señalado el rector, ¿no? Ser un referente, tener investigación, es lo que tiene la universidad hoy, ofrece esa calidad de profesionales, un porcentaje se va, ¿sí? Y tiene un buen futuro y es un orgullo para la universidad, y otro porcentaje se queda gestionando en el país, trabajando desde el sector público, en el sector privado y ejerciendo la profesión de cada una de las líneas de desarrollo, básicamente salud y educación. Y en esa medida, los profesionales que egresan de la universidad, ¿cuánto están contribuyendo a este desarrollo nacional? Obviamente, el proceso interno, personal de cada profesional
de si se dedica al sector público, si se dedica al sector privado, si trabaja en ambos sectores, si tiene opción, ¿sí?, y desea además participar activamente en el desarrollo a través de políticas públicas. Pero además mirando cuántos profesionales forma la universidad. Hay un dato que yo no tenía y que nos lo han compartido ahora más temprano, y es que ustedes tienen un número de vacantes en la universidad, pero hay muchos que demandan entrar a la universidad, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿la universidad está preparada? Decíamos hace un momento, la necesidad de médicos, de personal en salud y de educación en el país. A nivel nacional no se llega y la cantidad de personal en salud es importante, pero personal profesional de calidad, ¿no?, que realmente contribuya realmente al proceso de prevención y atención en salud. Es posible que la universidad pueda incrementar el número de alumnos y alumnas que pueden estudiar en la universidad. ¿Qué implicará todo este proceso si es que se decide incrementar las vacantes? Conversábamos también sobre la oportunidad que se tiene desde la universidad para que becarios vengan a estudiar, es decir, financiados por becas. ¿Cuánto de ese porcentaje, digamos, de alumnos que hay estudiando hoy son becarios? Y si ese número se puede incrementar también. A veces existen ofertas de becas a las que la universidad postula, pero también puede existir oportunidades que no estamos viendo y que hay que ser más propositivos y tocar la puerta. Les comentaba que hay empresas privadas de todo tipo en nuestro país que a raíz del cambio en el 2021, ¿sí?, de la última elección en nuestro país, está mirando el sector privado cómo hace para contribuir al desarrollo del país. Y esa es una oportunidad interesante, porque sabemos que este quiebre que se da en el 2021 con la entrada de Pedro Castillo al gobierno y su salida posterior, por las razones que todos conocemos, generó un fraccionamiento inclusive entre la costa y el ámbito más urbano con el rural, ¿sí? Sierra, zona altoandina, selva y zona más urbana, costa. Y mucho del sector privado está viendo la oportunidad de cómo tiene una presencia más activa en el territorio de nuestro país. Y de repente por ahí explorar cómo la universidad puede captar ese interés del sector privado en contribuir a la formación de profesionales en el territorio o del territorio viniendo hacia allí. Ese es otro espacio de contribución que ustedes podrían reflexionar. Pero además, el proceso que ha mencionado tanto Elmer como el profesor Planner es la tecnología. Y a veces tenemos cierto temor a la tecnología. ¿Cuánto la tecnología va a cambiar lo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo? Y no lo hago mal, lo hago bien, porque la reputación de la universidad está como parte de las mejores. Pero involucrar tecnología, entrar en esos procesos de desarrollo tecnológico y cómo los utilizo más, implica un cambio, que la pandemia nos obligó a hacer el cambio. El pensar de que uno podía editar desde la casa no significaba que la calidad sea menor, con los retos que eso significa. Pero no es sencillo cambiar de lo que normalmente hacemos para procesos donde involucremos tecnología, de repente para incorporar mayor número de profesionales manteniendo la calidad, y eso va a implicar no solamente un proceso de parte de un equipo, sino de toda la comunidad, alumnos, docentes, administrativos,
porque son retos conjuntos que se tienen que discutir, debatir, apropiar y aprobar. Entonces, ahí me quedo con esa reflexión. Gracias. Muy interesante, acaba de mencionar Carlos, porque nos permite orientar justamente la metodología que se ha planteado en esta perspectiva, que es crear escenarios en base a información, a data relevante, que acabamos de mencionar, las ciencias económicas, las ciencias sociales, de la necesidad del país y del mundo, escenarios futuros que uno puede proyectar y en la cual nosotros podemos pensar cómo la universidad va a estar en el 2030, en el 2040 o en el 2050. Y en esos escenarios uno va estableciendo variables, ¿no? De lo más pesimista a lo más optimista. Y en cada una de ellas uno tiene que establecer estrategias que vamos a implementar para superar esas adversidades y también aprovechar esas oportunidades. Y ahí el tema fundamental son los recursos humanos. Volvemos a puntos más importantes. O sea, los países han logrado superar grandes dificultades apostando al recurso humano, a la calidad de la formación de recursos humanos. Lo han demostrado ya en los países del Asia. En los años 60, como lo mencionaba Ernest, ¿cómo estábamos como país? Nosotros estábamos igual como Corea, o sea, como país. Y los estándares en ese momento de repente un poco mejor. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 40 años, 50 años? Estos países han tenido una gran inversión en educación. Han podido potenciar su capital humano, que es lo que le ha permitido llevar al desarrollo. Entonces tenemos que orientarnos, que Cayetano va a apostar en esto. Tanto en atraer talento, ¿no?, como retener talento. Son aspectos fundamentales que deben tener presentes en una perspectiva si digo es difícil trabajar. Para ello tenemos que, desde luego, considerar todos los aspectos positivos que puedan permitirnos conseguir ese logro de atraer y retener talento. Y generar competencias, habilidades en nuestros recursos internos, en los alumnos que todos los que van a salir a ese mercado laboral con unas nuevas competencias. No son las actuales, son las competencias a 2030, porque estamos pensando en alumnos que ingresan en un periodo formativo de 5 a 6 o 7 años y que van a salir en el mercado laboral en los próximos años con nuevas competencias. Que hablamos, por ejemplo, de la tecnología de área de salud, ahora hablamos de telemedicina, la telemedicina, nuevas competencias que antes no existían. Es también importante ver cómo se puede aplicar y aplicar fases en los procesos de investigación. En una última edición de la revista Science hablaba de la medicina del futuro, y está hablando que ahora se aportan espacios en la investigación para hacer más rápido productos que puedan salir y beneficiar a la sociedad. Desde fármacos hasta implementos que ayudan al cuidado de la salud. Igualmente, la parte de la tecnología que puede aportar mucho en desarrollo nacional. Entonces, ahí aporta muy importante es la innovación y el desarrollo. Nuestra universidad tiene que caracterizarse no solamente por generar buena investigación, sino innovación. Esa es la diferencia entre hacer las cosas rutinarias y generar aspectos disruptivos que nos permitan un avance en salud, no con un avance lineal, porque si no, como acaba de mencionar Herbert, va a ser muy difícil que en unos años recuperemos los años perdidos. Entonces tenemos que hacer saltos exponenciales, pero para ello es importante, yo diría clave, la innovación. Es algo que debe diferenciar a Cayetano en la excelencia de la formación, pero también en la innovación. Para ello, la formación tiene que variar. El alumno tiene que tener un producto innovador en su carrera. Ese producto innovador es lo que le va a permitir, como su CV, le va a decir, esto es lo que aprendí en la universidad y es lo que estoy aportando a la sociedad. Si generamos alumnos innovadores, tengamos por seguro que eso va a ser el sello distintivo de Cayetano para el futuro.
mirar en el marco de la incertidumbre y aprovechando que va teniendo usted uso de la palabra, cuéntenos también si en su experiencia europea este nivel de planeamiento hacia adelante es usual en la experiencia universitaria. Muy corto, no. No es usual que las universidades hagan las preguntas que está haciendo Gaia. Sí, yo creo sí, aquí, ¿no? Que seguramente en Europa las instituciones más antiguas después de la Iglesia son las universidades. Y ya sabemos el ritmo evolutivo que tiene la Iglesia y también es en las universidades, ¿no? De manera que en este sentido yo creo que no es muy usual el ejercicio que se plantea aquí y por eso yo estoy entusiasmado, ¿no? por esta iniciativa, ¿no? Porque, claro, antes de la pandemia, y vuelvo a la tecnología, antes de la pandemia todos estábamos pendientes de lo que se llamaba la cuarta revolución industrial. Iba a llegar la robótica, ha llegado, iba a llegar la fabricación 3D. ¿Cómo nos cambiará la vida la fabricación 3D? Por ejemplo, toda la historia de la obsolescencia de los productos electrónicos, esto, una economía en crecimiento o no, lo puede permitir de cara al futuro con un cambio climático como el que se plantea. Nos podemos permitir la obsolescencia, cómo la fabricación 3D nos va a cambiar esta política de obsolescencia. La economía circular, cómo reciclamos, ¿no? También dentro del cambio climático. Y hemos visto que una serie de industrias y una serie de profesiones directamente han desaparecido. La industria de la música, ¿no? Se han acabado los CDs. Los vinilos, se venden más vinilos ahora que CDs y se venden 4 vinilos, en comparación a los que se vendían en los años 60 del siglo pasado. La industria editorial, ¿cómo ha cambiado la industria editorial? La comunicación. Es decir, de pronto nos encontramos con que profesiones que estaban bien establecidas desaparecen o cambian. Por tanto, ¿para qué profesiones vamos a formar las universidades? ¿Son las mismas profesiones de toda la vida o van a ser distintas? ¿Cómo la inteligencia artificial va a cambiar la contabilidad? ¿Usted cree que van a ser necesarios los contables tal como los teníamos, como los formábamos en el siglo pasado? Por tanto, yo creo que estas son preguntas que uno tiene que hacerse desde... Pero es que la tecnología nos va a permitir hacer más cosas. Porque pensemos en que lo que yo llamaría la mentalidad de adaptarte al cambio, ¿no? ¿Cómo te adaptas al cambio y cómo puedes personalizar la formación? Las universidades hemos tenido la tendencia a ser la Universidad Henry Ford, ¿no? La cadena de montaje. Y formamos ingenieros que son absolutamente iguales e intercambiables. Si uno falla, tenemos otro de la misma promoción, de la promoción anterior, que puede hacer exactamente lo mismo que hacía el que nos ha fallado. Porque, bueno, se ha ido, porque se ha muerto, porque se ha ido a hacer 1000 años. Es igual. Estamos produciendo, podemos personalizar la educación a las necesidades de cada estudiante. Claro, y mucho más. Por ejemplo, ha habido, creo que ya está colgada la página web en Stanford, que dice Stanford 2025. Y dice, una de las cosas que dice es, ahora vamos a admitir al estudiante, no por 4 años como hacíamos hasta ahora, admitimos a los por 4 años, lo admitimos por 6 y ven cuando quieras. ¿Qué está abriendo? Está abriendo la posibilidad a la formación permanente o a la formación a lo largo de la vida. Ven, estate 4 años con nosotros, te damos 3, te damos un grado y dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando necesites vuelve, regresa y te pondremos al día, te adaptaremos para tu culpabilidad, para tu profesionalización. Por tanto, todo esto son puntos de mira y observaciones que yo creo que las universidades hoy en día deben hacerse y que gracias a la tecnología, porque la formación virtual es escalable, cosa que la presencial no es, con la formación virtual tú puedes formar a lo largo de la vida, dar estas oportunidades a la población para que se vaya recuperando. Y finalmente hay un aspecto que a mí me parece fundamental hoy en día, y el otro día en una reunión en Málaga, donde estaba el rector y estábamos en el mismo grupo de trabajo, el rector de INTEC de la República Dominicana sacó el problema de las universidades y los populismos, ¿no?
realmente qué función tienen las universidades en un entorno negacionista desde las vacunas, la ciencia y el cambio climático. ¿Qué posición deben adoptar las universidades delante de todos estos cambios? Claro, hay una serie de tipos raros, con el pelo raro, que no se peinan, como Milley, Boris Johnson o Trump, que propagan ideas extravagantes respecto a esto. ¿Qué papel deben cumplir las universidades? Papel social y impacto social. Por tanto, yo creo que es una reflexión de largo alcance a lo largo de estos puntos que acabo de explicar, que es absolutamente pertinente. Gracias, compañero. ¿Cuál es la visión que tiene la Cayetano en el 2050? ¿Cómo se quiere ver ustedes en el 2050? Queremos seguir siendo la mejor universidad de ciencias médicas del país. Si la respuesta es sí, enhorabuena, pero me parece muy egoísta solamente esa meta. En 2050 sigo siendo la mejor universidad que tiene el país y envidia de países vecinos con menor nivel de desarrollo relativo, como puede ser Bolivia o Ecuador o Paraguay. Eso no hace, es egoísta. Yo les invito a poner dos objetivos más, cómo se ven ustedes en 2050. Uno de ellos es la incidencia en la política de salud pública. Es decir, no solamente formar al mejor médico para que atienda a un paciente de alto nivel. Eso está bien, enhorabuena, es el mejor, ¿no? Pero no es suficiente. Tienen la universidad como universidad incidencia en la política de salud pública, se le escucha. Esa ala falta fortalecer. Y la otra, que es igual de importante, es irradiar esto en las regiones. Los mejores 5 alumnos de medicina en Arequipa, en el Cusco, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, posiblemente no están ahí. Son médicos que con una buena formación pueden tener carreras espectaculares. Sin embargo, por diversas razones, no lo conocen, no tienen el financiamiento, no lo hacen, y así terminan la historia. Podrían estar acá también. Ese canal, ese puente de traer a los 5 o 10 mejores postulantes de medicina, de esas 5 ciudades importantes del país, digo de ese tamaño, que no un profesor, un médico rural, no va a ocurrir eso todavía, pero sí va a ocurrir en las grandes, otras 5 ciudades importantes del país. Entonces, si esos alumnos pueden tener becas estatales o becas comunicando dinero o una fundación de empresas que financie eso, ¿no? Podrían la condicionalidad de volver nuevamente a su región. Tendrías médicos de alta calidad internacional, repito, en esas 5 ciudades. Y eso irradia a tus compañeros de trabajo en el día a día, ese know-how, ¿no? Que ustedes lo pueden entender. Eso sería también una meta muy loable para el 2050. Es decir, salir un poco de la zona de confort, ¿no? Si quieres ir teniendo bien, y busca camino. Entonces, un poco ese es el informe. Es tan bueno que tú quieres postular en el principio, un poco más desconectado. Abre un poco la puerta, fuera de buscar a los mejores, y rádialos, pueden ir a sus regiones y van a cambiar severamente la calidad de servicio médico fuera del país. Y por supuesto va a tener que implementar fuera del país también, pero tiene que ser de todos esos frentes, ¿no? En el frente de producir los mejores profesionales del país, pero seguramente algunos irán afuera, otros volverán, pero también en regiones, hay gente muy talentosa que no tiene la oportunidad en la vida, y te lo van a agradecer siempre, y vas a poder también mejorar la calidad de los servicios públicos ahí. Y el tema, obviamente, importante de la política pública. Yo creo que esa es la gran visión de la universidad a 2050, sin dejar de ser el core de la mejor universidad del país en ese ámbito. Gracias, doctor. El proceso de crear una universidad hacia el 2050 tiene el reto y la complejidad de mirar hacia adentro y hacia afuera de la universidad. Y esto significa un diálogo amplio con todos los que forman parte de la comunidad universitaria, los estudiantes, los programas, las carreras, las áreas administrativas,
es natural incluso que se produzcan tensiones en la lógica de la construcción de ese proyecto y ese plan al 2050. Yo quería preguntarles, en el marco de cualquier institución, esta universidad o otra, ¿cómo se resuelven las tensiones propias de la construcción de un plan como este, tan potente, que da tanto futuro, pero que hacia adentro obliga a mirar detalles tan importantes? Sí, gracias. Escuchando a quienes me han antecedido y atendiendo la pregunta que planteas, creo que hay un reto común y es poner todos los elementos que se han planteado ahora y más, seguro, con vuestros aportes y decir todo esto, tecnología, innovación, aporte al desarrollo del país, políticas públicas, excelentes profesionales para el Perú o para el mundo, todo eso entra en un proceso y sale un perfil. ¿Qué tipo de profesionales, con qué atributos, con qué características le ofrece la universidad al joven, hombre, mujer que está terminando el colegio y que tiene una inclinación por las ciencias médicas o educación? ¿Qué oportunidad da? Hoy día se plantea, si tú vienes a estudiar con nosotros, tú tienes este espacio de desarrollo. Entonces, los énfasis se van planteando en el perfil. Si tú estudias con nosotros, tú vas a salir de esta manera, ¿sí? Con este tipo, innovador, con manejo de tecnologías, obviamente dominando los temas que están. Puedes tener la opción de aportar al Estado con conocimientos de gestión. Tú puedes además aportar al desarrollo del mundo con este tipo de conocimientos. Y esa construcción conjunta de los estudiantes, de los egresados que quiera la universidad, creo que un primer tema es que todos suman a ese objetivo. Una de las mayores tensiones que se generan en las diferentes entidades, me parece que públicas, mi experiencia más va por las públicas, pero me imagino que también privadas, es a qué apuntamos. Y cuando tenemos visiones distintas, miradas distintas desde las diferentes áreas, escuelas, ¿sí? La parte administrativa, entonces nos desencontramos. Es muy fácil desencontrarnos. Pero si todos nos ponemos de acuerdo colectivamente, puede ser que yo esté de acuerdo en un 100%, Carlos esté en un 50%, el rector esté en un 80% y así, pero la apuesta es colectiva. Y si seguimos aquí, como parte de la comunidad universitaria o la comunidad de la universidad, estando en área administrativa o en área académica, entonces me compro, me apropio y por lo tanto miramos, a veces yo digo, con mucha pasión y compromiso sobre el proyecto conjunto y un poco de desapasionamiento cuando me toca a mí tener que ceder, ¿sí? Porque tenemos que ceder, ¿no? De pronto, si queremos profesionales, y voy a dar un ejemplo que de repente no es el más adecuado para la universidad, pero queremos profesionales en el perfil que tengan la oportunidad de aportar a las políticas públicas en espacios de decisión. Para eso tienen que tener una cantidad de horas de gerencia. Pero en la malla curricular no está. ¿Esto qué significa? Que se van a tomar algunas horas de repente de algo para migrar a algún tema específico, una clase electiva, ¿sí? Electivas, pero eso implica que va a haber fricción, porque de repente la currícula se tiene que mover en función a, inclusive para el tema de mayor aporte tecnológico, para el tema de la innovación, va a implicar un proceso. Y lo segundo, cómo estamos todos conscientes de que eso implica siempre, entre comillas, sacrificios integrales, ¿no?
La migración a nuevas oportunidades implica en corto plazo probablemente algunas cesiones y concesiones que se tiene que trabajar mucho en el proceso interno. Pero también es importante saber qué viene luego. En varias de las fases que mencionaba Elmer en la historia de nuestro país, inclusive durante la guerra, la población fueron tocando la puerta y entregaba sus joyas de oro para el mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas, porque esperábamos como población en su momento que todo ese oro que dábamos, la pulserita, el anillo, sirva para nuestras Fuerzas Armadas. Por ahí nos traicionaron en el camino, ¿no? Pero todos aportaron. Y eso es cuando implica construcción conjunta y apropiación colectiva de la meta, del objetivo, que de repente en corto plazo nuevamente va a implicar algunos sacrificios, pero a la larga vamos a tener esa satisfacción de crecer y de aportar. Yo creo que por ahí lo dejaría. Ahora, yo creo que es muy importante lo que acaba de mencionar en cuanto a generar una visión colectiva, una visión de identidad, que sea posible, esa visión colectiva es construida. Luego, es muy importante dialogar, pensar en común y pensar en futuro. Son los aspectos centrales de la seguridad a futuro. Por ello tenemos que trabajar mucho. Luego, con cada uno de los sectores, su participación también de sociedad, que es importantísimo, y cada uno de ellos, ¿qué espera? ¿Qué proyecto? ¿Qué imagen general? Eso es lo más importante. Lo más importante es crear una visión de conjunto comercial. Y ahí tiene que trabajarse las cositas de corto plazo y a largo plazo, en la cual vayamos consiguiendo confianza. Confianza que sí nos tenemos. Que podamos transmitir seguridad en cada uno de los sectores que participan. Y lo más importante sería sumar, dar esfuerzos para esa misión que estamos consiguiendo. Tiene que desarrollar otros procesos muy importantes y a las cuales tiene que atravesar el código, que es nuestra calidad, nuestra inteligencia, es la característica. La parte de ciencia académica, pero también cómo desarrollamos, como habíamos mencionado, cómo crecemos la universidad en las áreas importantes de la agricultura, de la tecnología, de la sostenibilidad. No solamente la sostenibilidad como universidad, que tiene que soportar el desarrollo, sino a la vez que genere recursos para asegurar el desarrollo. Es lo más importante. Entonces, de todo ello, es un compromiso de unidad común. Yo creo que la pregunta era cómo se hace, ¿no? Y aquí estaría la cita de alguien que dijo en algún momento que cambiar una universidad es como mover un cementerio. No vas a encontrar gran ayuda de los de dentro. Y por tanto, esto sin duda es la gran dificultad, ¿no? Cómo los de dentro te van a ayudar a querer cambiar la estructura. Pero yo creo que esto es posible y el rector acaba de dar hablado de confianza y de seguridad. Yo creo que es fundamental que los de dentro tengan la sensación de que lo que se va a hacer es preservando la confianza y la seguridad. Y yo creo que ahí hay un aspecto sin duda importante que es el liderazgo. Para que esto ocurra hace falta que esto se lidere de forma razonada, de forma elaborando planes estratégicos parciales, ¿no? Pero seguramente uno puede hacer planes estratégicos cada 4 años de forma colaborativa, para que participen todos los estamentos de la universidad y vayan fijando objetivos parciales, con formación interna y posibilitar incentivos, realmente todos no hemos incentivos, por tanto, también incentivos, ¿no? Y ahí es importante que yo también un aspecto que es
tanto, yo creo que es complicado, pero si no es complicado, otros lo habrían hecho. Por tanto, pues hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Gracias, doctor. Por favor. ¿Me puedes terminar la pregunta? Sí, yo le planteábamos un poco las tensiones naturales que tienen las instituciones que llegan a los 2050, en tanto que se producen internamente entre áreas, entre grupos, el área administrativa, el área académica, por ejemplo. ¿Cómo resolver las tensiones propias del cuerpo de la universidad cuando se piensa en 2050? Ya, una manera fácil de resolver las tensiones es creciendo, ¿no? Porque si la torre no crece, hay más tensiones, ¿no? Todo uno va a querer más para su molino, ¿no? Y entonces, ¿cómo crecer? Ustedes tienen pues la mejor marca del país en su rubro, y hay financiamiento en Perú también del Estado, de las empresas grandes y el CANO, y está la Capitanía también. O sea, tienen todo listo para aumentar el tamaño de la fábrica en 20% sin problema, digamos, sin perder la calidad. Y eso, si eso ocurre, ¿no? Tienes espacio para negociar ese crecimiento, cómo se reparte al interior de la facultad, digamos, ¿no? Y eso comienza a resolver el problema. El problema que cambia, que no es distinto yo a la cosa tuya, ¿no? Un juego de 1 a 0, a un juego de repartir la torta que está creciendo, que es distinto, ¿no? Eso comienza a resolver el problema a comenzar y a generar los objetivos, ¿no? Hacia esa imagen que tienen ustedes, esa visión que tienen de cómo se ven en el 2050, que pasa con una consistencia de esas metas, más allá de cambios territoriales, entonces van pasando, pero esa meta se va manteniendo. Un poco como ha ocurrido, por ejemplo, en el Banco Central, que tiene una meta, que es la inflación baja, y ahí se respeta esa meta, y con independencia y va logrando. O en la economía han pasado ahí, precisamente en estos 30 años de Cenas, y sin embargo la meta fiscal está ahí, ¿no? Y tiene un país estable, fiscal. Lograr eso es importante, porque cuando eso ocurre, ya no depende de una persona, depende de la institucionalidad, ¿cierto? Y ese es lo central que ustedes la tienen. Hay que seguir fortaleciendo más y darle calidad a las nuevas generaciones, ¿no? Y ahí, un satélite que puede ayudar en eso es, no sé si existe, una especie de fundación cayetana, ¿no? De todos los egresados, cayetanos que están en el extranjero, ¿no? Que ganan bien y que aman a su país, pueden ser los miembros de esta fundación cayetana. Esta fundación cayetana, su meta principal es financiar, ¿no es cierto?, a los mejores alumnos en un recurso, ¿no? De manera sistemática. Eso es muy potente y permite que esta fundación también capte a esos profesionales que pueden querer volver a su país un tiempo, no a dejar de ganar sus $1.000 millones al año que ganan en Estados Unidos, pero sí podrían venir un año a comer un ceviche, ¿no? Y a ver a los familiares y también irradiar, ¿no? Dar clases y trabajar, ¿no? Dar clases y trabajar en un hospital, ¿no? Para un poco jalar un poco de las mejores prácticas mundiales a sus colegas peruanos. Una estadía de 6 meses o de 1 año es muy potente. No le cambia la vida de la mujer, pero al evento sí, ¿no? Y lo hace más feliz también, colabora. Sí, tiene que doler, tengo que dejar de ganar $1 millón afuera y ganar acá 50.000. Eso es involuntario, ¿no? Pero una especie de fundación puede ser un satélite que también ayude a regular esas metas, ¿no? Y obviamente funciona para temas de colocación de puestos, etc. Y con estos vínculos con estos egresados en la región. Ustedes están urgentemente egresados de calidad en la región. Que no sean niños, que sean ciudadanos, que sean arquitectos, que sean, ¿no? Que vivan ahí, ¿no? Eso es potente, ese vínculo es clave de generar para este mayor desarrollo y romper estas tensiones que puede haber siempre en una institución creciente. Gracias, Elmer. Llegando ya al final de este conversatorio, yo solo quisiera darle la palabra al doctor Enrique Castañeda para unas palabras de cierre de lo que ha sido esta experiencia, esta mañana, doctor Castañeda. Adelante, por favor. Gracias. Bien, primero agradecer a sus aportes han sido muy interesantes, no solamente ahora en el taller que hemos podido compartir,
una reunión previa, recordado y sus ideas que nos han aportado para mejorar cómo llevar a cabo este plan de Gaetano hacia el 2050, creo muy importante. Para ELCO, me parece que la competencia con nosotros, por valiosas ideas y consejos, y mencionarles a todos que finalmente la presencia de todos ustedes fortalece este proyecto que es institucional, que va a marcar realmente un hito importante en la historia de la universidad, porque queremos comprometer todas las cosas nuevas. Acaba de mencionar Elmer, que los egresados son un aspecto muy valioso, un activo valioso, real. Y ahí también mencionar que el rol del personal es muy importante, porque nos soporta una visión de futuro, consolida la visión de futuro. Y yo creo que vamos a escuchar este proceso es dinámico, va a generar un intercambio muy rico de experiencias, de compartir visiones con los funcionarios de momento, pero generar una visión única que nos permita proyectarnos y trascender, generar más impacto, tener mejores resultados en todos los eso es muy importante. Les agradezco a todos, tanto a Carlos, a su generación, y a todos ustedes.